Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a iniciar con el estudio del capítulo 4 del libro de los Hechos. Vamos a analizar los primeros 12 versículos donde se nos habla de la oposición al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es la primera oposición en que se enfrenta el apóstol Pedro, Juan, después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como haciendo un resumen, vemos que en el principio vino el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa que se había dado por nuestro Señor Jesucristo, que ellos no debían salir de Jerusalén hasta que fueran investidos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso llegó su día. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo, fueron investidos por el poder del Espíritu Santo, comenzaron a pregonar el Evangelio con toda autoridad del Espíritu Santo les daba, ¿verdad? Y hacer maravillas y milagros. Lucas nos narra que ellos hicieron muchas maravillas y milagros, ¿verdad? Y comenzaron a hablar en otros idiomas, ¿se recuerdan? ¿Verdad? Luego después ellos van al templo, en el capítulo 3, y se encuentran con el cojo que fue sanado por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Dice que tuvo una perfecta sanidad, una sanidad completa. No solamente fue física, sino que también fue espiritual, porque fue sano en su espíritu y fue restaurado y renovado en una nueva criatura. Y ellos están en el templo, en el pórtico de Salomón, donde se aglomeraron para ver al cojo sano, y donde el apóstol Pedro aprovecha la oportunidad para dar el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo, el Evangelio, ¿verdad? De Cristo. Y estando en eso, yo creo que ya terminando el mensaje, según el verso 4, el capítulo 4, perdón, el verso 1 de Hechos, vemos que las autoridades religiosas vinieron abruptamente, ¿verdad? Y se fueron sobre los discípulos con violencia. Yo creo que leamos el verso 1 como dice, y dice así: y hablando ellos al pueblo, aún todavía dando el mensaje, vinieron sobre ellos. Eso da a entender que interrumpieron el mensaje del apóstol Pedro para arrestarlos. Vinieron sobre ellos los sacerdotes, dice, los jefes de la guardia del templo y los saduceos. Me llama la atención que los saduceos están al final, cuando ellos deben ser los primeros, porque es la autoridad máxima en lo que respecta a la religión judía, ¿verdad? A la ley de Israel. Ellos eran de esa secta, se podría decir. Venían los sumos sacerdotes y ellos eran los que daban o tenían la última palabra. Y primero menciona a los sacerdotes, ¿verdad? Luego al jefe de la guardia. Yo quisiera que explicarles la función de cada uno de ellos. Los sacerdotes lo que hacían era realizar los sacrificios, porque había un templo, ¿verdad? Se realizaban sacrificios diarios en el templo de Jerusalén. Esa era la labor del sacerdote. Y enseñaban la ley de Moisés y eran los intercesores del pueblo. Luego se menciona en el verso 1 también los jefes de la guardia del templo. ¿Quiénes son ellos? Ellos eran como la seguridad, ¿verdad? Como decir la policía de aquel tiempo, para proteger cualquier alboroto en el templo. Y estos eran sus labores, eran los que los responsables de mantener el orden público en el templo. Esa era la guardia. Y los saduceos era el grupo religioso y político muy influyente, era la parte de la élite gobernante y tenía una fuerte presencia en el templo de Jerusalén. O sea, ellos eran los líderes máximos, ¿verdad? Seguramente ellos le dieron la orden de venir e interrumpir lo que estaban haciendo el apóstol Pedro y Juan en el pórtico de Salomón.
El problema realmente no era el milagro, el problema era otro y lo vamos a ver aquí en el libro de los Hechos.